una fuente de entrada, también el switch, luego la bobina y el diodo, además del filtro. Habíamos dicho que la bobina y el condensador son elementos que almacenan energía. Hoy vamos a centrarnos un poquito en cómo actúa una bobina cuando es sometida a un switcheo. Habíamos dicho también que la corriente continua de entrada la convertimos en trozos que se van repitiendo a una frecuencia determinada y eso implica cambios bruscos para la bobina. Entonces hoy vamos a ver cómo actúa una bobina cuando es sometida a un switcheo, es decir, a un cambio brusco. Estamos viendo en esta imagen, aquí tenemos en el circuito de la izquierda una pila de 1,5 voltios en serie con otra de 1,5 voltios, como normalmente las colocamos cuando vamos a alimentar cualquier circuitico de 3 voltios. Negativo abajo, positivo encima, negativo de la otra, positivo de la otra. Y si los medimos con un voltímetro, nos va a dar 3 voltios. Esta serie de dos pilitas de 1,5 voltios la vamos a llamar serie aditiva, serie que suma 1,5 por 2, 3 voltios. Luego, miremos este segundo circuito, un poco más a la derecha, en donde tenemos las mismas dos pilitas, pero las hemos enfrentado por los positivos. Las hemos puesto positivo con positivo y al medir los extremos de esta serie, el negativo de cada pila conectado a un lado del voltímetro, el resultado es 0 voltios. Eso significa que aun cuando cada pila mide 1,5 voltios, si yo las pongo en serie oposición, el voltaje mutuo se elimina y no hay un resultado positivo en el voltímetro. Hay 0 voltios en el voltímetro. El camino de circulación de corriente, seguramente esto es elemental, pero es necesario tomarlo como una consideración inicial. El camino de la corriente debe estar cerrado en el circuito. El camino de la corriente debe estar cerrado. Aun cuando decimos que un voltímetro es un circuito abierto, el hecho es que nosotros en este momento, a través de la alta resistencia del voltímetro, en ambos casos, cuando nos da 3 voltios y cuando nos da 0 voltios, queremos expresar que hay un circuito cerrado. Y por ese circuito cerrado es por donde circula la corriente. Si nosotros aquí, en este caso, para decir que un circuito está cerrado, pues si no hemos de estar satisfechos con la presentación de que el voltímetro es el que cierra el circuito, pues vamos a imaginar que entre los dos extremos de las pilas hay una resistencia. Esa resistencia depende de su valor alto o bajo, va a dejar circular más o menos corriente por el circuito. Muy bien. Luego, cuando hablamos de voltaje, cuando hablamos de voltaje, también es una cosa supremamente sencilla, pero es bueno tener claridad sobre ella y tomarla como punto de partida. Estamos hablando de fuerza
de presión que se está ejerciendo sobre algo. Ese es el voltaje. Y la corriente es el movimiento que se logra por la presión que se está ejerciendo. Es el flujo de los electrones que pasan a través de la resistencia, porque en este caso tenemos una presión de 3 voltios. Si aplicamos más presión, 10 voltios, ustedes y yo estaremos de acuerdo en que circulará más corriente porque estamos empujando con más fuerza. Pero, en el caso de estas dos pilas iguales que están en serie oposición, ¿ustedes qué creen? ¿Que circulará corriente? Por una resistencia, pongamos aquí también la resistencia. ¿Circulará corriente por esa resistencia? Yo creo que no circula corriente por esa resistencia. ¿Por qué? Porque la diferencia, es decir, la presión entre los dos extremos de la resistencia es ninguna, es 0 voltios. Y si aumentamos cada pila a 10 voltios en esta primera pila y 10 voltios en la segunda. Pero como están en serie de oposición, el resultado será igualmente 0 voltios. ¿Circulará corriente por la resistencia? No. Muy bien. Ahora, la segunda consideración para entrar a ver cómo se comporta una bobina. Importantísimo. Un switcheo es un cambio brusco. Es un cambio brusco. Eso es un switcheo. Habíamos dicho que el voltaje de entrada se convierte en trozos. Entonces habrá un momento en que tenemos aplicado en determinado punto del circuito ese voltaje. Aquí estamos hablando de 6 voltios. 6 voltios. Durante este lapso de tiempo, aquí en la parte inferior vemos las unidades de tiempo. Unidades de tiempo. 0.1 milisegundo, 0.2, 0.3 y se va hasta 1 milisegundo completo, ¿cierto? 1 milisegundo completo. En el momento que aplicamos el voltaje, lo estaremos aplicando durante la primera mitad de ese milisegundo, durante la primera mitad de ese milisegundo inicial. 1 milisegundo entre estos dos espacios, la mitad de ese tiempo, aplicamos 6 voltios. La segunda mitad, esa línea verde que me expresa el voltaje, baja a 0 voltios. Eso es un switcheo. Es un cambio brusco. Resulta que la bobina se opone a los cambios bruscos. La bobina se opone a los cambios bruscos. ¿Cómo se comporta ante un cambio brusco la bobina? En el primer instante, la bobina se comporta como una gran barrera para la corriente, o sea, para el movimiento. Esa piedra, ahí como está, por más fuerza que ese señor tenga, no la va a lograr mover. En ese momento inicial de aplicación de un cambio brusco, paso de 0 a, supongamos, 6 voltios, en un instante muy breve, eso es un cambio brusco, y se los aplico a una bobina, en ese primer instante, la bobina se comporta como una gran barrera para el movimiento que es la corriente. Porque en ese momento, esa piedra está generando una fuerza contraria que es igual a la que está ejerciendo el hombre que la empuja. Si esa fuerza fuera menor que la que está ejerciendo el hombre que la empuja, la piedra se estaría dejando mover. No puede ser menor. Tampoco puede ser mayor. Si la fuerza ejerciera, si la piedra ejerciera en este momento, como vemos esa imagen, una fuerza mayor
que la que el hombre le está empujando, la piedra se le estaría yendo encima al hombre. Entonces, en este momento, la fuerza que la bobina está ejerciendo es igual y contraria al voltaje aplicado. Eso sucede en el primer instante. En el primer instante. Profe, una pregunta, o a ver, lo que pasa es que nosotros, o yo, uno está enseñado a pensar en lento. Y entonces, como uno está enseñado a pensar en lento y estos circuitos son muy rápidos, porque me está hablando de milisegundos, uno supone que la bobina, como es un alambre y es baja resistencia, ¿cómo se va a oponer? Pero es por eso, es porque de pronto uno piensa en lento y estos circuitos trabajan muy rápido. A ver, esa pregunta tiene matices que hay que ir desglosando, no solamente para este momento, sino a lo largo del curso. Usted y yo podemos medir una bobina que, si hablamos de bobinas conocidas, en una fuente switchada, generalmente el primario del transformador, usted lo mide en ohmios o lo mide en continuidad y le da 0 ohmios. Le da 0 ohmios. Entonces usted tiene razón en este momento cuando dice, pero es que será, ¿qué es lo que hace que realmente esa bobina se comporte como una piedra a través de la que no pasa corriente? Si yo tomo continuidad en mi tester del primario de un transformador de fuente y me genera pito, y ese pito significa que está circulando corriente, que esa bobina es un corto. Entonces ahí viene la razón que usted mismo acaba de decir, es que nosotros, nuestro desenvolvimiento en el tiempo es muy lento comparado con los hechos que se suceden en términos de milisegundos, milésimas de segundo, o microsegundos, millonésimas de segundo, o nanosegundos, mil millonésimas de segundo. Entonces, por ahora, quedemos en una cosa para dar por finalizada la explicación a su pregunta. El momento en que la bobina se comporta como esa piedra en donde no deja pasar corriente es un instante supremamente breve. Es un instante supremamente breve. Puede ser registrado en mili, micro o nanosegundos, pero no deja de ser una parte de tiempo. Una parte de tiempo. Ok, gracias. A medida que ese tiempo transcurre, y aquí se va a confirmar lo que acabo de decir, la bobina ya no es tan pesada. Vamos a mirar aquí. Este carrito puede que no sea tan livianito, pero por un lado está en un terreno plano y por otro lado ya tiene ruedas y por otro lado está en neutro y el freno está quitado. Significa, él está quieto por inercia, pero si yo empiezo o si yo continúo, porque ya empecé en el primer instante que vimos la piedra, si yo continúo empujando, ese carrito va a comenzar muy lento, pero va a comenzar a moverse. Ese carrito nos está diciendo, la bobina, pasado un pequeñísimo instante, comienza a dejar de presentar una oposición total. Sigue siendo pesada para la corriente, pero comienza a moverse un poco. Entonces la barrera va cediendo, porque seguimos aplicando el mismo voltaje, no estamos aplicando más voltaje. Si dijimos que habíamos aplicado una fuente con 6 voltios, esos 6 voltios se vienen aplicando hace un microsegundo,
2 microsegundos. Y a medida que van pasando los microsegundos, el carrito se va volviendo un poco más liviano, es decir, va dejando pasar más corriente. Y miren en lo que se va convirtiendo. Ya aquí sí podemos decir, hombre, ese carrito, que ya es un carrito de supermercado, ya ese carrito sí es fácil de mover. ¿Y eso al cabo de cuánto tiempo pasa? Pues no vamos a decir exactamente porque eso también depende de cuánto mida la bobina en henrios, que es la unidad de la inductancia. Pero depende de la inductancia, esa bobina, pasado unos instantes, va a hacer menos oposición para que la muevan. Menos oposición. Quiere decir que ya aquí sí hay movimiento. Miren que el que está empujando, el muñequito que está empujando, ya se ve que tiene un piecito levantado, significa que ya viene en marcha. Pero en este momento vamos a suponer que ahora que la corriente está en marcha, el voltaje aplicado debido al switcheo se interrumpe bruscamente. Se interrumpe bruscamente. Entonces acabamos de llegar a la mitad de un milisegundo y dejamos de aplicar el voltaje. Cae a cero el voltaje aplicado. En ese momento, la bobina, que ya ha adquirido cierto movimiento, cierta inercia, la inercia que lleva, la velocidad que lleva, va a hacer que la bobina pueda ser representada algo como esto. Ya ahí la bicicleta se detuvo. La bicicleta se detuvo. En este caso la bicicleta es el switcheo, se detuvo. Pero la energía que se almacenó en la bobina, aun cuando en este momento no le estamos aplicando fuente, hace que la corriente en la bobina no se detenga en seco. Solo se detiene en el momento en que haya entregado la energía que almacenó por el empuje inicial. Es decir, este señor que en este momento está en el aire va a terminar de caer, seguramente se va a raspar un poquito en la caída hasta que se detenga por completo. En este momento la fuente no está empujando, pero el impulso que traía es lo que hace que la bobina siga entregando corriente. Entonces, en ese momento, la bobina, y esto que quede claro, en el momento en que la corriente se interrumpe, la bobina se comporta como una fuente. La bobina reemplaza la fuente. Y aquí donde no gasta. Ahí en ese momento es cuando decimos que una fuente switchada es mejor porque hay un momento en donde no se consume de la red. Tiene razón entonces. Ahora, en ambos casos, primer instante, imagen de la izquierda. Cuando se aplica la corriente bruscamente, como cuando se retira, segundo caso, la bobina genera voltajes como reacción. Miren las flechas rojas. Primer instante, la bobina está generando una fuerza que viene de izquierda a derecha, igual a la que el hombre que la está empujando en sentido contrario le está aplicando. Ahora, en el momento en que la bicicleta se detuvo, miren que la bicicleta viene en la misma dirección en la que venimos empujando la piedra, de modo que no se confundan por el hecho de que reemplazamos la piedra por una bicicleta y un ciclista.
El hecho es que la fuerza que venía siendo dada por el que empujaba la piedra, que en este caso es la fuente, cuando la fuente se detiene, en este dibujo de la derecha, esta flecha roja ya no corresponde a la fuente. La fuente ya dejó de empujar. Esa flecha corresponde a la energía que almacenó la bobina y que está representada por el impulso del ciclista que viene en el aire. Entonces, aquí en este instante la flecha roja nos acaba de decir, la bobina cambió de signo. La bobina cambió de signo. Es como si la piedra, después de que dejáramos de empujarla, ella con el impulso siguiera rodando. Entonces cambió de signo. Espero que eso quede claro. Esto es básico para entender cómo funciona. Claro, claro. Entonces, recapitulo este pedacito. En ambos casos, cuando se aplica la corriente, imagen de la izquierda, como cuando se retira, imagen de la derecha, la bobina genera voltajes como reacción. Esos voltajes son la flecha roja. Siempre van en contra de la fuente aplicada. El primer voltaje, cuando se aplica la corriente, es un voltaje igual y de sentido contrario al aplicado para que no haya corriente o movimiento. Y el segundo, imagen de la derecha, invirtió. El segundo reemplaza al voltaje de la fuente para mantener el movimiento, para mantener el impulso, para mantener la corriente. Dicho esto y mirado estos ejemplos, es posible entender lo que siempre se dice de una bobina. De una bobina se dice, genera voltajes para oponerse a los cambios bruscos de corriente. Ahí está explicado con esas dos flechas rojas. Esos son los voltajes generados para oponerse a los cambios bruscos de corriente. Bruscos. No estamos hablando de cambios suaves que podrían ser dados por una onda senoidal. Una onda senoidal va variando suavemente en el tiempo. No, aquí estamos hablando de switcheo. Estamos hablando de cambios bruscos de corriente. Profe, perdón, ¿qué analogía podemos hacer con respecto a un transformador convencional, primario, secundario, entrada 110, salida 12 voltios, a una fuente switchada? ¿O qué diferencia más bien? ¿Qué diferencia? Sí. En ese caso, un transformador de línea lo que hace es retrasar la reacción de la bobina con relación a la fuerza impuesta por la onda senoidal, es retrasar la corriente, pero la retrasa de la misma forma o con la misma fase, por lo menos eso es lo que se espera, con la que el voltaje aplicado actúa. Entonces no hace sino retrasar. Luego dibujaremos algo al respecto y en otro momento hablaremos más de eso. Por lo pronto, decimos, no es lo mismo un transformador con núcleo de ferrita trabajando en una fuente switchada donde los cambios son bruscos. La bobina se comporta como tenemos en los dibujos. Eso no es lo mismo que un transformador con núcleo de hierro conectado a 110 o 220 voltios alternos de 50 o de 60 ciclos, porque en este caso no hay variación brusca, hay variación suave. La bobina lo único que hace en ese caso es retrasar. Oponerse, sí, pero la oposición ante una onda senoidal solo causa retraso, en este caso de la corriente.
en el caso de un switcheo, la bobina no solamente retrasa la corriente, sino que genera voltajes de reacción. Ahora, todo lo que acabamos de decir, ¿cómo se expresa gráficamente? ¿Cómo se expresa gráficamente? Si nosotros entendemos esto que estamos mirando acá, ya nos queda fácil cuando nos muestran un oscilograma. Por lo menos nos debe quedar fácil de ahora en adelante. Porque generalmente estas cosas a nosotros nos dicen poco o nos confunden. Cuando vemos un oscilograma, aquí vemos dos oscilogramas. Normalmente no sabemos relacionar eso con la realidad y también por eso nos vemos limitados en la lectura de un plano. Esto es parte esencial de leer un plano. Entonces, el oscilograma de color verde nos está diciendo el switcheo que le hemos aplicado a la bobina en un periodo de medio milisegundo. Le hemos aplicado un voltaje y durante la otra mitad de ese milisegundo se lo hemos quitado. Y la reacción de la bobina en corriente la expresamos con la línea azul. La línea azul nos está diciendo, en el primer instante, la corriente es prácticamente nula, pero a medida que pasa el tiempo, la corriente va subiendo hasta un valor que en este caso le quité las unidades, porque ese valor en este caso no es un valor sino imaginario, porque ese valor va a depender de cuánto tiempo haya sido aplicado y de cuánta inductancia tiene la bobina. Pero a medida que pasa el tiempo, el valor de la corriente ha ascendido. Ahora, miren donde tengo el lápiz. En este momento, la corriente en la bobina no cae abruptamente como cae el voltaje. Miren que el voltaje cae abruptamente. La corriente no cae abruptamente. La corriente desciende de su valor máximo hasta cero o un valor muy cercano a cero en un tiempo. Ese es el momento en que la energía que almacenó la bobina es entregada. Espero que ese oscilograma quede claro. Recapitulo el último pedacito. Más vale repetir para que todo quede claro que andar a la carrera, porque para esto no tenemos afán. Al comienzo, la corriente es ninguna, gráfico azul. Pero a medida que pasa el tiempo, va subiendo. En el momento que el switcheo se interrumpe, gráfico del oscilograma verde, pasa a cero. En ese momento el paso de la corriente desde la fuente se interrumpe. Equivale a frenar repentinamente. En ese caso, el ciclista va por el aire. Pasa a comportarse como la fuente. Es decir, tira con una fuerza que reemplaza a la de la fuente para conservar el movimiento o corriente en la misma dirección que venía. Solo que la misma dirección en este caso es de izquierda a derecha, solo que va bajando a cero. En este momento es cuando se dice que la bobina cambia de signo. Acuérdense de las flechas rojas. Una preguntita antes de que continúe. Sí. Un usuario, no, pues lo invité a esta charla, no sé si está presente, que alce la mano.
Nos preguntaba que para su investigación en donde estudia, le pidieron hacer una fuente con determinadas características. Yo que lo he visto usted últimamente estudiando el comportamiento de la fuente ya a nivel más avanzado, con simulaciones y esto, ¿es posible construir una fuente con determinadas características? Y otra, a qué se debe o qué elementos intervienen en la corriente que entregue una fuente? Así a grosso modo, pues la idea no es profundizar Sí, mucho para no sí, sí. adelantarme. Bueno, yo supongo que la primera pregunta ¿es posible construir una fuente con determinadas características para nosotros como técnicos? Quizás esa sea la pregunta correcta, porque se supone que eso es posible para quienes tienen ese conocimiento de estudios suficientes para planear la fuente. Si nosotros tenemos, digamos, un conocimiento suficiente, podemos aprovechar los recursos que nos brindan ciertos extractos compilados en elementos que se consiguen en el comercio, que ya vienen con unas características dadas, de las cuales nosotros no necesitamos llegar a planear de principio a fin cómo son, pero que nosotros sabemos, si realmente sabemos, usar para construir una fuente de determinadas características. Ahora, para que una fuente, segunda pregunta, para que una fuente dé más o menos corriente, pues eso tiene que depender de las características del transformador, la capacidad del switch, en este caso puede ser un switch como un MOSFET o un transistor bipolar, no usado mucho actualmente en fuentes conmutadas, pero también es posible, o un integrado que ya tiene el switch y la parte de control interna, depende también de esas características del switch. Y claro, de las características para que yo necesite esa fuente, en las que la necesite usar. Si necesito una corriente de 2 amperios, pues es obvio que no puedo poner menos, ojalá siquiera un tercio más o el doble de lo que esa fuente necesita, ¿no? Que eso es perfectamente posible. No sé si queda completamente respondida la inquietud. Sí, muy bien. Bueno, ahora pasemos a esto. Y entonces dirán ustedes, el mismo dibujito de la semana pasada. Sí, señor. El mismo dibujito de la semana pasada, porque este dibujito lo tenemos que entender. Y sobre este dibujito es que hemos venido hablando hoy con todos esos gráficos. Con todos esos gráficos. Está la fuente de entrada, el switch, que es el que imprime o deja o impide más bien el paso de la corriente en dirección hacia la bobina, en dirección hacia la carga, que es la resistencia. Este es el televisor o el elemento que estemos accionando con la fuente. Y cierra circuito en el negativo de la fuente de origen. Ahí se están expresando. Primero, el circuito tiene que estar cerrado. Cualquiera de los elementos, el switch cuando se abre, por ejemplo, si en este caso está abierto, no deja circular corriente. Tiene que estar cerrado para poder dejar circular corriente. La bobina. La bobina sabemos que en el primer instante se opone, pero que luego va cediendo y se deja invadir poco a poco por esa circulación de corriente. La resistencia, que en ese caso es la que nos exige de la fuente una cierta cantidad de corriente. Y regresar al negativo de la fuente. Ahí tenemos esos elementos. Circuito cerrado. Pero hay un elemento o dos de los que no he hablado en este momento y que realmente no participan de este primer movimiento de corriente, no son necesarios. Para que haya circulación de corriente por este circuito, llamémoslo el circuito de corriente primaria,
Solo se necesita la fuente principal, el switch, la bobina y la carga y regresa al negativo de la fuente. ¿Y entonces qué hace el diodo? ¿Y entonces qué hace esta otra fuentecita? Hablemos primero de esta otra fuentecita. Esta otra fuentecita es una expresión resumida del sistema de control del switch. Esa fuentecita tiene su sistema, y su camino. Positivo va a la entrada de control del switch, sale por el otro extremo de control del switch y cierra en el negativo de este sistema de control. Entonces, este camino, vamos a redondearlo. Este camino es un camino independiente de corriente que es solo el control. Solo el control. En este momento, ese camino no nos interesa. Ese camino lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, estamos imaginando ese camino como una caja negra que nos administra el switcheo. Ahora, el otro camino, ya habíamos dicho, ese sí está cerrado independiente. Bueno, ¿y entonces qué hace el diodo? ¿Para qué ponen el diodo ahí? Es que imaginemos el momento en que el switch se abre. Este switch se abrió. Vamos a decir que en este momento el switch no funciona. No funciona. Ahí lo taché. ¿En qué momento no funciona el switch? No es que la fuente esté dañada. Es en el momento en que el switcheo pasa a cero. El voltaje aplicado desde aquí se abre porque el switch está abierto. En ese momento, ¿cómo entrega la bobina la energía almacenada? Ah, miren la flecha del diodo. Miren la flecha del diodo. Va de abajo hacia arriba. Circula por la bobina, circula por la carga y se cierra nuevamente en la bobina. Ahí ya tenemos otro camino cerrado. Ahí ya tenemos otro circuito cerrado. Por eso decimos que la bobina se comporta como una fuente. En este momento, cuando el switch se abre, la bobina es la fuente y pasa a ser con el diodo y la carga el circuito cerrado por el cual circula la corriente que está entregando la bobina para desvanecer el impulso. Esta segunda parte. Esa segunda parte se entrega a través de este circuito rojo. Ahí es donde entra el diodo. Si miramos el diodo, en el primer momento, cuando el switch conduce, el diodo no hace nada. ¿Por qué? Porque está polarizado en sentido inverso. Pero cuando el switch se abre, el diodo queda polarizado en sentido directo y la bobina se comporta como una fuente, generando por consiguiente un voltaje. Alguno de ustedes habrá pensado, bueno, y a todas estas, ¿dónde estará el filtro? ¿Dónde estará el condensador? ¿Será que es que no se le ha ocurrido, se le olvidó hablar del condensador? No, es que el condensador es un elemento supremamente importante del que hablaremos la semana entrante, porque igual que la bobina tiene su resabio, igual que la bobina tiene su inercia. La bobina tiene inercia. Miren que cuando la bicicleta frenó, el ciclista salió despedido. Esa es la inercia de la corriente, la inercia de corriente, perdón, en la bobina. Y aquí se expresa. El lado señalado con rojo en este oscilograma azul es la entrega de la energía de la bobina, es la inercia de la bobina. El condensador también tiene su cuento, tiene su inercia. Lo que pasa es que el condensador se comporta de una manera que es complementaria a la bobina.
No lo voy a mencionar más en este momento para no empañar la claridad de los conceptos que hemos dicho hasta este momento. Profe, una pregunta. De los elementos vistos hasta ahora, de lo- entonces, con estos conceptos, yo quiero preguntarle, ya en una fuente, viendo la fuente como tal, digamos, control, carga, bobina, ¿cuáles, eh, ¿cuáles son? Aquí, digamos, viendo aquí la foto, digamos, si decimos control, entonces nosotros para nos imaginamos, bueno, control, ya sé más o menos qué es, pero ya viéndolo aquí, ¿cuál es? Bueno, primero que todo, aquí vemos que el cable por donde se conecta la luz viene acá está el fusible, aquí está el fusible y el choque de línea está aquí arriba. El puente rectificador está aquí, este es el puente rectificador. Aquí está el filtro gordo, que no lo hemos dibujado todavía, allá en la fuente, pero aquí sería el filtro de la fuente de entrada. Entonces está incluido dentro de la fuente de entrada, dentro del voltaje de entrada que hemos expresado en los planos que hemos visto hasta ahora. Todo esto estaría incluido como, como el voltaje de entrada. Ahora, aquí tenemos un transformador con núcleo de ferrita. Un transformador con núcleo de ferrita. Bobina. Ahí en ese transformador, aquí en este transformador está incluida la bobina primaria, que es la que hace el juego que nosotros hemos explicado hasta ahora. Cuando es un transformador, ese juego de reacciones se va a inducir en sus secundarios, pero eso no quita nada a cuando tenemos solo una bobina o un transformador con bobina primaria y secundaria. El circuito de control de esta bobina lo está incluido dentro de este integradito. Entonces ese integradito tiene el circuito de control y el switch de potencia. Aquí se ve por la forma del integrado que en este está incluido el switch. Abre, cierra, interrumpe y deja pasar bruscamente la corriente. Aquí está incluido el circuito de control y el switch. Y hablando de diodo y elementos para almacenar o para recoger la energía que entrega la bobina, entonces están estos elementos que están acá en disipador, que son diodos rectificadores, y los filtros de salida de la fuente. Pero aquí hay otra pequeñita. Resulta que esta fuente tiene fuente de stand-by. Este pequeño transformador es un transformador para stand-by. Esta fuente tiene dos fuentes en realidad. Tiene dos fuentes. La primera, la que hemos explicado, realmente la que funciona de segunda. Porque este elemento, mientras está conectado, tiene este pequeño transformador operado por este integrado que, aunque es más pequeño, tiene las mismas características que este. Es decir, tiene el circuito de control y el switch. Entonces, a través de ese switch se va a administrar la voltaje brusco a través de la bobina. Y aquí tenemos en el secundario, por lo menos así lo veo yo, este es un diodo, este es el diodo, a través del cual se rectifica la corriente cuando la bobina entrega su energía almacenada, y aquí está el filtrico que la recoge. Entonces aquí hay realmente dos fuentes. Excelente. Vamos a las preguntas. Vamos a mirar las preguntas, sí. Oh, Dios. Vamos a mirarla en orden. La de Simón empezó ahora y dice, por si de pronto alguien no entiende, explíquele que el switch es el MOSFET o circuito integrado de la fuente. Gracias, Simón, por el aporte. Espero que
aun cuando me referí tarde a ese aporte de Simón, haya quedado pues todo clarito. Efraín dice, Efraín González, el diodo que aparece en la imagen es el mismo del circuito snúmero donde se ubica la fuente. No tengo claro eso. Bien, entonces, si se está refiriendo a este diodito que le señalé yo aquí, mi querido amigo Efraín, no es el circuito snúmero, porque aquí está en el secundario, por lo menos eso es lo que presumo, de acuerdo al dibujo. Y sí, sí es, porque mire, aquí está la línea, esta línea que es como una espina, bueno, va por el medio del transformador, va por el medio de este condensador, va por el medio de este otro transformador y va hacia atrás y va redondeando la fuente. Quiere decir que eso está separando, supongo yo, la tierra caliente de la fría. Entonces, este diodo no es del circuito snúmero. Este diodo es un diodo rectificador. Más fácil, puede pertenecer al circuito snúmero que parece ser otro diodo. No sé si sea una bobina que a veces ponen en un alambrito circulado atravesando una ferrita y eso también es una bobina. Pero si este es un diodo, este fácilmente podría ser al que te refieres, amigo Efraín, como diodo snúmero, y de eso no se preocupen los que todavía no han oído hablar la primera vez de snúmero. En su momento hablaremos de esos circuitos con la suficiente calma y claridad.